El 11 de abril de 1992, 2 días después de que el Partido Conservador pusiera el solfa las predicciones y ganara sus cuartas elecciones consecutivas, el diario británico que más vendía, The Sun, publicó en portada uno de los más famosos titulares. Ha sido The Sun el que ha ganado. La jactancia del periódico se basaba no solo en su muy antiguo apoyo al Partido Conservador, sino también a sus implacables ataques al líder laborista, Neil Kinnock, en las semanas anteriores a la jornada electoral. Fueran cuales fueran los méritos del diario, el derrocado Partido Laborista se lo tomó muy en serio, y a lo largo de los 5 años siguientes, el sucesor de Kinnock, Tony Blair, se afanó en reinventar el partido y convencer a la prensa, en particular a The Sun y a su propietario, Rupert Murdoch, de que el nuevo laborismo era un caballo por el que merecía la pena apostar. Al final no lo consiguió. La víspera de las elecciones en el año de 1997, el diario renunció a su tradicional lealtad a los conservadores y pidió a sus electores que votaran por los laboristas. Llegadas las elecciones, estos consiguieron sus mejores resultados, en números de escaños, en toda la historia que llevaban hasta el momento. Un momentáneo colorario a las influencias y turbios manejos de los medios del magnate Murdoch se produjo en julio del 2011, cuando se vio forzado a cerrar voluntariamente su diario de mayor tirada, News of the World, tras un escabroso escándalo de escuchas ilegales a famosos víctimas del terrorismo y políticos. El grado en que los periódicos y los medios de comunicación pueden influir en el comportamiento electoral nos ha sido muy debatido. De lo que no cabe duda es del enorme impacto de los medios en la práctica de la política y el comportamiento de los políticos. La llegada de los medios de comunicación de masas, primero los periódicos, luego la radio, después vino la televisión y ahora el Internet y diversas tecnologías móviles, ha provocado una transformación al permitir a los políticos llegar a amplias audiencias. Hoy en día, casi todos los actos políticos electorales se ven determinados en mayor o menor grado por cómo serán retratados en los medios. Para cualquier presidente o primer ministro, cada aparición pública es un hecho mediático, meticulosamente organizado por un equipo de agentes de prensa. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de los medios de comunicación. Espero que les guste el programa, les agradezco mucho que se tomen el tiempo para estar aquí con nosotros. Yo soy Irving Sun, esto como les digo, esto es Crónica Lunares y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Infirmary. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar del mundo donde entra por tus oídos. Bienvenido. La dificultad para valorar afirmaciones como la realizada por The Sun radica en determinar si la gente se ve influida en su voto por los periódicos u otros medios o si elige previamente los diarios que reflejan ya sus preferencias políticas. Aunque es probable que algunos electores cambien el sentido de su voto siguiendo una prensa partidista, la opinión ortodoxa actual es que su impacto difícilmente podría cambiar los resultados de unas elecciones. Sin embargo, es innegable que los medios de comunicación afecten a los procesos políticos de otras formas. Raramente son canales neutrales a través de los que fluye la información entre los políticos y el público. También se actúa como filtro, determinando de qué se informa y de qué no, y como válvulas regulando el flujo de información. Además,
Tanto los políticos como los propietarios de los medios, plenamente conscientes del poder y el potencial de los medios impresos de emisión, luchan por conseguir o mantener el control de la publicación o emisiones en el manejo de esas noticias. Vamos a hacer nuestra primera pausa para recordarles a ustedes que pues por estos medios nos pueden dejar ustedes sus comentarios, se pueden poner en contacto con nosotros como Crónica Leonares Dizun, con el mismo nombre del programa que tú estás escuchando, en las diferentes plataformas como Facebook, como Instagram, como YouTube, y hay un canal también, por cierto, que pocas veces lo digo, se me olvida siempre, casi siempre, que tenemos en Telegram, que se llama así, Crónica Leonares Dizun. Ahí en tu buscador en Telegram puedes ponerle Crónica Leonares Dizun, te va a salir el logo con el que trabajamos aquí nosotros, y seguramente es ese, o sea, no hay mucha pérdida. Pero te recomiendo que también nos puedas compartir con las personas que tú consideres que les gustaría saber sobre esta información que hemos estado haciendo a lo largo de estos 2 años, y pues que nos puedas compartir en tus redes sociales también. Me ayudaría mucho para hacer que crezca este canal y que en determinado momento pues le llegue esta información que sabemos que es muy selecta y que no es para todo público, pero que en determinado momento pues para las gentes que andan perdidas por ahí buscando algo que escuchar para poder tener información al día, pues considero que nuestro programa cumple esa función. Vamos a la pausa después de este comercial y continuamos con este tema. El efecto del filtrado de los medios tiene como resultado que a algunas cuestiones se les dé el espacio y prominencia, mientras que a otras se cubren poco o realmente nada. Las consecuencias de este fenómeno, conocido como agenda setting, es que la gente acaba cediendo una importancia particular a unas cuestiones y a otras no. En su mayor parte, las empresas de medios se mueven por razones comerciales y tienden a publicar o emitir noticias que creen que serán de interés para el público. A menudo, eso significa que se ponen énfasis más en la personalidad que en la política, y hay una tendencia a centrarse en noticias de interés humano. Una excepción a esto, lo que claramente confirma la regla, es la cobertura de las guerras, que son dramáticas por naturaleza y con frecuencia morbosamente fotogénicas. Aunque suceda en el extranjero, tales conflictos suelen ser tratados como noticias internas, poniéndole el énfasis en el interés humano, en las dificultades de los soldados, los refugiados u otros civiles atrapados en esos combates, más que en cuestiones estratégicas más generales. Una consecuencia de que los medios establezcan la agenda política es que se prepara o se condiciona al público para juzgar a los políticos fundamentándose en su actuación en ciertos temas seleccionados por los propios medios. Así, por ejemplo, en una precampaña electoral, la evaluación popular de los políticos puede basarse en sus opiniones públicas sobre la delincuencia, aunque esta no sea su especialidad y ni siquiera sea probablemente que forme parte de sus competencias en el caso de llegar al gobierno. Con la agenda en otras manos, los políticos se ven a menudo obligados a seguir el ritmo que marcan los medios y priorizar asuntos que, objetivamente, merecen menos atención. Con frecuencia, esto puede, a su vez, tener un impacto considerable en las decisiones políticas y distorsionar todo ese proceso. Por ejemplo, los tristes, pero relativamente casos de niños atacados y muertos por razas peligrosas de perros han tenido una amplia cobertura en los medios, como respuesta a la cual las cuestiones han llegado a niveles más altos del gobierno y han obligado a aprobar una legislación apresurada y mal definida. La prensa está para servir a los gobernados, no a los gobernantes. La potestad del gobierno de censurar a la prensa,
fue abolida para que ésta fuera libre para censurar al gobierno. Hugo Black, juez del Tribunal Supremo. No menos importante que el papel de los medios al marcar la agenda política es su tendencia a encuadrar los temas Fleming de una manera determinada. Definido por el New York Times en el 2005 como elegir el lenguaje para definir un debate y ajustar los temas concretos en los textos de historias más amplias, el encuadrado puede influir radicalmente en la percepción pública de un tema. No es sorprendente, por tanto, que el derecho a encuadrar noticias políticamente sensibles sean ampliamente cuestionados tanto por periodistas como por agentes de prensa. Un caso triste famoso de los medios riéndose de la presión política tuvo lugar tras los ataques del 11 de septiembre, cuando buena parte de los grandes medios estadounidenses prácticamente abandonaron su papel de analizar y criticar la respuesta militar del gobierno en Afganistán e Irak. Ansiosos por salir retratados detrás de la bandera, los medios tendieron a avanzar al paso de la reacción unilateral y agresiva de la administración de Bush, aceptando la mayoría de los aspectos del encuadre gubernamental de la situación. Hubo poco cuestionamiento público de la caracterización que hizo el presidente George W. Bush de la crisis como una guerra contra el terror que más adelante serviría de justificación no solo de una respuesta militar, sino también de una ampliación de los poderes internos y de un trato muy severo a los combatientes enemigos. Desde el principio, el gobierno quiso transmitir que la cuestión central era la naturaleza de la respuesta militar y su ritmo, no si ésta estaba moral o legalmente justificada. El debate se polarizó rápidamente y a menudo se manifestó en términos de un choque de civilizaciones en el que los musulmanes eran el otro, dispuestos a destruir las libertades del occidente liberal. Cada vez más se atribuye a la cobertura crítica que hizo la televisión de la guerra de Vietnam el haber socavado el apoyo popular a la intervención estadounidense en el conflicto y haber acelerado la retirada de sus tropas a principios de la década de 1970. El término síndrome de Vietnam, acuñado para describir ese fenómeno, se utiliza a menudo para referirse al supuesto impacto negativo de los medios en otras guerras. En la década de 1990, la transmisión de imágenes por satélite en tiempo real desde zonas de combate dio lugar a lo que se le conoció como efecto CNN. En ese caso, la queja radicaba en que las informaciones en directo, apoyadas por imágenes conmovedoras y muy emotivas del sufrimiento humano, forzaban a los políticos a emitir juicios poco reflexivos sobre el uso de la fuerza militar. Otros ejemplos en los que se acusó a periodistas de haber empujado a políticos a mojarse en ese tipo de cuestiones son las intervenciones encabezadas por Estados Unidos en Somalia, Operación Restaurar la Esperanza, y en la antigua Yugoslavia.